Saludos amigos, buenas noches. Hoy es viernes. Hoy estaremos hablando de conducta agresiva del ser humano y su comportamiento violento. A propósito de todo lo que hemos visto durante esta semana, hechos lamentables que han sacudido a la sociedad, pero de todo hay que sacar algo positivo. Hoy le preguntamos a un especialista qué lleva a una persona a tener una conducta agresiva tras una discusión. Recibimos hoy al licenciado Julio Baleirón Ureña, psicólogo, educador. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Yulisa. Buenas noches. Y a la verdad que me siento muy contento de venir a compartir contigo, con los quienes te ven todos los viernes, sobre un tema tan apasionante, tan interesante como es este tema de la violencia y qué hacer frente a eso. Parecería que todos los meses nosotros tenemos muchos casos lamentables. Sin embargo, en esta época moderna tenemos más sensibilidad porque lo vemos de una manera más directa. Recientemente dijo una autoridad que no están pasando tantos hechos de violencia, que al contrario están disminuyendo, pero que lo vemos más porque los medios de comunicación son un aliado de la violencia. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, esa quizá es una manera de, yo diría, de sacarle un poco el bulto a la situación. Ciertamente que con el desarrollo de los medios de comunicación, con la expansión de los medios de comunicación, las redes sociales, los hechos que ocurren en la vida cotidiana son conocidos de manera inmediata, ¿no? Pero no significa que no pasan. Exacto. No, pasan las cosas. Ahora, decir que ahora posiblemente hay más violencia o menos violencia es un poquito difícil, porque si tuviésemos estadísticas precisas, pudiéramos decir que sí. Por ejemplo, hay un autor, el autor de Sapiens, Yuval, él dice, esta época no es una época más violenta que las anteriores, al contrario, esta es una época menos violenta que las anteriores. Las anteriores eran épocas muy violentas. Tendemos solamente a hablar de la barbarie. Exactamente. Ahora, definitivamente todo hecho que ocurra en la vida es que rápidamente tiene mil maneras de cómo conocerse, ¿no? Y pareciera que le da a uno la sensación de que estamos ante situaciones de violencia o de cualquier otro exponencial en ese sentido. Salud Pública dice que además la música es un mal componente, pero yo quiero que usted escuche qué fue lo que dijeron exactamente para que lo pongamos en el contexto correcto y entonces que luego usted me lo analice. Vamos a verlo. Como los casos son de altísimo perfil y tenemos un gran enemigo, un gran aliado de la violencia, que son los medios. Los medios de comunicación, incluso a su debido tiempo, este podría ser otro tema, hasta la música que predomina ahora es un gran incentivador de la violencia. Pero se comprende si hay una percepción que uno diga que es quizá un poco alta por la situación en que estamos. Recuerden que dije que los casos que hemos tenido últimamente son de muy alto perfil y realmente es imposible que uno no sea afectado por eso. Los casos son de alto perfil, los medios son aliados de la violencia y la música que los muchachos escuchan incita más violencia. ¿Qué usted opina? Mira, voy a empezar diciendo, hay que tener cuidado. El espejo yo no lo puedo culpar de mi figura. El medio lo que hace es transparentar las cosas que están ocurriendo. Ahora, hay un tema de enfoque que yo creo que ahí pudiéramos hablar sobre eso. Lo que yo creo es que si lo planteamos así, estaríamos teniendo una visión muy estrecha, muy limitada de lo que es el tema de la violencia. Eso es sacarle al cuerpo, eso es decir, no, eso no está pasando. De alguna manera. Mira, la violencia hay que entenderla en su marco general, definitivamente, de que vivimos una sociedad que tiene toda una serie de razones, de causas que son generadoras de situaciones de frustración y de situaciones de violencia. Por ejemplo, esta época en la vida humana es la época donde más riqueza se produce, pero al mismo tiempo es la época donde más pobreza se produce. La pobreza genera una serie de situaciones serias, porque inclusive, por ejemplo, yo puedo entender desde la perspectiva mía, a lo mejor como persona pobre, que yo soy pobre porque aquel tiene un nivel de riqueza mayor y por tanto me ha quitado lo que a mí me toca, porque
Porque de hecho, al mismo tiempo que tenemos una sociedad que genera mucha riqueza, genera mucha pobreza y mucha, digamos, exclusión social. Fíjate, por ejemplo, si nos ponemos a ver la sociedad dominicana, según el informe del Ministerio de Economía recientemente, República Dominicana, de cada 100 dominicanos, 23 viven en la pobreza. 23. 4 aproximadamente viven en la extrema pobreza, afectando más a las mujeres que a los hombres, porque en el caso de las mujeres, en vez de 23 son 25 que viven en la pobreza. Si me voy a nivel mundial, ocurre que la pobreza anda alrededor del 27-28%, quiere decir que de cada 100 habitantes del planeta, 27 o 28 viven en la pobreza. Ahora, cuando uno ve la otra parte, la contrapartida de la pobreza, uno dice, ¿cómo se explica que en tan pocas manos esté el mayor porcentaje de la riqueza que se produce? Sí. Y eso es una realidad generadora de violencia, porque la pobreza, esa desigualdad genera exclusión, genera desigualdad, genera toda una serie de situaciones serias. Por ejemplo, ¿quiénes tienen acceso a lo que pueden ser los mejores productos de la cultura? Bueno, el que tiene recursos. El que no tiene recursos no tiene acceso. Eso es violencia también. O sea, eso yo creo que hay que mirarlo en ese sentido. Ahora. Pero eso no es culpa del que tiene más, eso no, es culpa de la política de Estado. Bueno, ciertamente yo creo que hay una realidad, hay un tema del Estado que regula lo que son las políticas y hay un tema también de cuál es la lógica de quien tiene los recursos para poderlo producir. Si yo tengo los recursos para ponerlo a producir, pero la producción está basada en una, digamos, en salarios muy bajos y por tanto una sobreexplotación de la gente, bueno, yo soy parte responsable de ese problema. Ahí yo creo que hay que pensar, definitivamente, inclusive en estos días vi un video sobre este señor que fue presidente de Uruguay, que él siempre tiene cosas muy interesantes, y él decía, no, yo no soy enemigo de la persona rica, porque la persona rica, Pepe Mojica, porque la persona rica tiene los fondos, tiene los recursos con que poner a producir y generar fuentes de empleo. Bueno, qué bueno si somos capaces de producir y generar fuentes de empleo y que permita ese empleo llevar a la persona una vida digna, una vida que le permita a él acceso a los bienes sociales. Eso es un problema. El otro problema es, por ejemplo, el tema de las políticas sociales. Bueno, yo digo, está bien que tengamos políticas que traten de paliar la pobreza, pero yo dando dinero no resuelvo el problema. Así es. Yo tengo que generar políticas que generen al mismo tiempo fuentes de trabajo, fuentes de ingreso fijas, que las personas puedan realmente contar con que su esfuerzo, ¿no?, su día a día sea el que sea capaz de producir lo que él necesita. Otro aspecto que tiene que ver con el tema que estamos hablando, y es el tema también que tiene que ver con las políticas, es el tema del sistema educativo. Yo me pasé 30 y pico de años en el sistema educativo dominicano, y yo te puedo decir, el sistema educativo dominicano, inclusive, en su forma de funcionar, genera situaciones de violencia, porque genera mucha frustración. Por ejemplo, posiblemente tú no sabes lo siguiente: de cada 100 niños que entra a primero de primaria, de cada 100 niños, en 12 años, ¿cuánto tú crees que terminan en 12 años la secundaria? ¿Cuántos? 497. Entonces, ¿de cada? De cada 1000, 497. Quiere decir que hay 503 que están en el aire. Generalmente, esos 503 no terminan nada. Terminan muy poco de esos el estudio. Y quienes estudian, quienes terminan el bachillerato, lo terminan con muy mala situación. Y uno lo ve en los resultados de las evaluaciones, por Dios. Los resultados de las evaluaciones es que los niños nuestros jóvenes no aprenden en la escuela. Quiere decir que la escuela es generadora de situaciones de frustración. Sí. Y fíjate que a pesar de tantos recursos que la sociedad dominicana le aporta al sistema educativo, yo no sé, bueno, tú lo habrás visto en la prensa, este año son 250.000 millones de pesos de presupuesto de educación y el año que viene son 270.000 millones de pesos.
Pero además, la educación de nuestro país no incluye una currícula de salud mental, de crecimiento emocional. No le enseñan a los niños a superarse a sí mismos, a trabajar con emociones, a manejar la frustración, a cómo seguir adelante, a salir de la adversidad. Nada de eso está dentro del plan educativo. Entonces, ¿cómo vamos a generar ciudadanos emocionalmente más sanos si no estamos invirtiendo en eso? Exacto. Mira, a lo que yo te decía ahorita de un dato estadístico, de cuánto terminan, tú le vas a agregar ahora la calidad de la situación que se origina en la escuela. Efectivamente, lo que tú dices. La escuela no nos permite a nosotros aprender a dirimir los conflictos de manera pacífica. Al contrario, lamentablemente hay maestros que ponen a los muchachos a pelear y lo firman. Incluso uno dice, por Dios, pero ¿qué pasa ahí? En la evaluación del desempeño que yo dirigí del 2017, uno de los problemas más serios que encontramos en esa evaluación, es que el maestro no sabía cómo establecer reglas de juego y de respeto en el aula. ¿Cómo puede ser que un profesional de la educación no sepa cómo establecer reglas de juego? Quiere decir que entonces no estamos aprendiendo en la escuela a dirimir. Y si no aprendemos en la casa, porque soy quizá parte de una familia desestructurada, donde impera la violencia, por ejemplo, una familia donde impera la violencia, ¿qué es lo que voy a aprender? Dice la psicología social que uno de los enfoques, de las teorías que más nos permiten entender el fenómeno es el problema del referente, del modelo. ¿Quién es mi referente? Como niño, mi referente es mi padre que es violento, pues yo termino siendo violento. Yo termino porque ese es el modelaje que yo veo. Y si la escuela no es capaz de transformar esa práctica, de darme herramientas con que yo poder manejar las diferencias siempre van a existir, los problemas siempre van a existir. Ahora, las actitudes que son nuestras, porque las actitudes nos predisponen a nosotros a la acción, si yo no la aprendo, yo no incorporo esa actitud, que es de cómo manejar el conflicto, por ejemplo, cómo manejar la frustración, cómo manejar las adversidades. Si yo no aprendo eso, y la escuela es un tremendo escenario. Debería ser el escenario por excelencia para aprenderlo prácticamente todo, menos la educación de la casa. Fuera de ahí, todo debería estar en la escuela. Claro. Yo nunca voy a sustituir lo que la casa da. Sin duda, no es sustituir. Pero ¿cuál es la diferencia en Noruega, en Finlandia? En esos países donde el índice educativo, el índice de racionalidad, el índice de calidad de vida es mucho más alto que en Latinoamérica, en Centroamérica. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la educación. La educación, no, definitivamente. Yo en el 2020, en febrero del 2020, tuve la oportunidad durante una semana de estar en Finlandia. ¿Y qué le pareció? Vi las escuelas en Finlandia, entré a las escuelas en Finlandia, caminé en las calles de Finlandia y yo nunca me sentí inseguro. Todo lo sentía muy seguro. Y en la escuela, ¿qué encontré? Que reinaba ese espíritu de educación, de aprender, de todos aprender. Eso es lo que yo encontré en Finlandia, en la escuela. Ahora, ¿cuál es la situación cuando yo no tengo modelos, cuando yo no les puedo enseñar a los niños formas distintas de cómo modelar mi comportamiento, de cómo yo manejar mi comportamiento? Entonces, bueno, no puedo esperar que las cosas sean distintas. Ahí también, por supuesto, no solamente la escuela, sino ahí yo le doy un papel también a los medios. Los medios tienen un papel que pueden jugar interesante en el tema de modelar forma distinta de dirimir los conflictos. Yo creo que hace falta en el país que tengamos cada vez mensajes más positivos, porque lo hay. Claro. Son todas las realidades en los barrios así de violentas. No, aquí hay muchos barrios donde las cosas no son así, pero eso no aparece. Aquí hay muchas escuelas que están funcionando muy bien, aún en realidades de pobreza, pero eso no aparece. Por ejemplo, te puedo decir, yo conozco una escuela y conozco a la directora, que esa señora se dedicó a recoger a los niños del basurero de Rafey en Santiago. Los recogió y se puso de acuerdo con la familia para que los niños no faltaran a la escuela. Esa escuela ha recibido premios internacionales. ¿Pero por qué ha recibido premios internacionales? Porque el esfuerzo de esa directora con su equipo de maestros ha logrado que esos niños que estaban sumergidos en el basurero
hoy son niños que están en la escuela de manera permanente. Quiere decir que hay esperanza. Que se puede. Y seguro que ella no tiene todos los recursos que tienen otras escuelas. No lo tiene. Nosotros tenemos un recuento de los últimos días, de los momentos de más agresividad que se ha vivido desde la ciudadanía. Desde el pasado sábado hasta el lunes de esta semana, al menos 10 personas han fallecido en diferentes hechos registrados a nivel nacional y quiero compartirlo con usted. Es como si la violencia estuviera normalizada en cada esquina del país. Hechos como el asesinato en medio de un asalto de Dabel Zapata Rosa, hijo del diputado por Dajabón Darío Zapata. La muerte a tiros del animador deportivo Manuel Taveras Duncan a manos del expresidente de la DNCD Félix Alburquerque Comprés, o la tragedia de los Alcarrizos. Allí un agente de la DGCET mató a su expareja, a la madre y hermana de esta y a otro hombre que lo persiguió. Estos hechos indican que el control de la violencia se le está yendo de las manos a las autoridades. Yo ahora mismo me siento que estoy trancado y todo, no puedo dormir ni nada, solamente dándole mente a eso, pero yo no creo que fui yo que lo hice. Y este caso en el que José Ángel Ureña Rodríguez mata a su novia en Villatrina da escalofríos por la forma en cómo narra que le quitó la vida a Carla Angélica Pérez Durán, de 19 años de edad. Un día anterior yo había tenido como una discusión con ella y me metió el pensamiento a mí, me acosté temprano, pasé eso y me levanté con el mismo pensamiento. Según la versión del joven, el problema empezó por una discusión que tuvieron por un dinero que ella había recibido. Para cometer el hecho, José Ángel la llevó engañada, haciéndole creer que la iba a llevar a un lugar bonito para entregarle el anillo de compromiso. Yo pensaba que era el anillo que yo le iba a regalar. Yo le dije, babosa, no me preguntes para dónde yo te voy a llevar, porque yo te voy a llevar para un lugar bonito, para entregarte una cosa. Yo te voy a llevar para un lugar bonito. Y no me preguntes, porque si yo te lo digo no va a tener la misma emoción, tú lo sabes. Decía, sí, está bien, baboso. La llevé normal. Una vez que se encuentran en la loma El Mogote, en Villatrina, le pregunta que quién le había enviado ese dinero. Carla no le dio la respuesta que él esperaba, por lo que forcejearon y empezó ahorcándola. Dime la verdad, tú sabes, llámate a Agustín entonces. Pues ya yo hablé con ella y me dijo que no. Llámatelo. Se me puso como bruto y me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Me estaba como... yo no, baboso, espérate. Yo contigo no puedo estar, pues tú sabes, yo te he bregado ahí sí, tú te he ayudado en todo, y esto y que el otro, se me puso bruta. Yo la comencé a ubicar. Luego le clavó una navaja en la garganta. Yo agarré de la maricona que yo tenía, me la había regalado su mamá. Yo agarré, saqué la cuenta pluma, y con el forcejeo yo agarré y se la clavé ahí, creo que le corté un poco la garganta. Ahí, pero lo que más tristeza me da es que cuando yo se la estaba clavando así, en forcejeo, ella llamando a su mamá así. A pesar de que Carla intentó comunicarse con su madre, no encontró quien la socorriera. Se desangró y murió en el lugar donde José Ángel estaba supuesto a entregarle el anillo. Profesor Valerón, indicios. Qué lamentable que nosotros tengamos que usar estos casos como ejemplo, pero esto es lo que se vive en los barrios, en los sectores, sean o no barrios, todos los días. A mí me ha llamado mucho la atención el apodo que esos dos se tenían y hasta se lo he manifestado. ¿Usted escuchó cuál era el nombre de cariño? Sí, baboso y babosa. Se decían ellos. Terrible, terrible. Fíjate eso que tú dices. Cuando uno escucha a ese joven, definitivamente en ese joven se aprecia que él ha incorporado como comportamiento normal la violencia. Él no ve problema. O sea, decirle baboso, babosa a tu novia, eso puede ser un apodo de cariño. Yo me quedé estupefacta cuando lo oí la primera vez. Desde mi escala de valor es imposible. Yo no sé de la escala que él puede tener, o ella pueda tener, porque parece que ellos se manejaban así. Y uno puede decir, caramba, pero es extraño. Pero solo por ahí tú te das cuenta que hay algo no funciona. Que hay algo que no funciona. Fíjate, te decía así, entre paréntesis, te decía hace un ratito, en INTE hicimos un estudio allá en la universidad con muchachos de INTE. Y entonces la joven que hizo la investigación me decía, profe, pero yo quedé sorprendida. ¿Cómo puede ser que entre muchachos de la universidad, que somos universitarios,
en esas relaciones de noviazgo se dan situaciones de violencia, pero no la perciben. Por ejemplo, como él me empuja, o un día me dejó abandonada en un sitio ahí, o él sencillamente se burla delante de los amigos. Yo he escuchado, me ala por el brazo. Esos son ya hechos evidentes de que ahí va a haber una relación de violencia. Y posiblemente la persona ni siquiera se da cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque hemos normalizado ese tipo de relación. La hemos normalizado, la vemos como normal. Es como si, bueno, ¿y qué tú esperas? Si eso es así, eso es lo normal. Entonces hay un problema muy serio. Yo digo que tenemos una gran tarea, toda la sociedad dominicana, los medios, este programa que tú estás haciendo que con ese propósito, la escuela, la familia, todo el mundo, las iglesias, de ir generando una cultura diferente en las relaciones humanas, una cultura de paz. Yo digo que la cultura de paz se basa en que seamos capaces de poder ser bondadosos con las personas, saludar a las personas. Yo creo que estamos perdiendo el hábito de dar hasta los buenos días, o cuando pasa algo, si yo tropecé, pedir excusa a la persona. Como que perdemos eso y seguimos hacia adelante. O sencillamente, fíjate que vivimos una sociedad, y a mí me preocupa, yo cuando venía para el programa, fui mucho más observador de lo que siempre soy. Vivo una sociedad de derechos. Todo el mundo se siente en derechos, no en deberes. Entonces, cuando yo venía, en varios sitios, vehículos parqueados encima de la acera. Ese es mi derecho. Por aquí no hay parqueo, entonces yo me parqueo ahí. Ajá, y el derecho del transeúnte. Y el deber como ciudadano. Y tu deber como ciudadano. El tránsito es un buen ejemplo de cómo se manejan las cosas. Usted ve cómo la gente se corta los ojos de carro a carro cuando están tratando de entrar en una fila donde tú no estás, pero quieres entrar vulnerando el derecho del que viene detrás o del que está delante de ti. Entonces, y eso es un simple ejemplo. Hay ejemplos peores. Peores. Personalmente yo iba por una calle y entonces estaba una fila esperando. Hubo una señora que vino por el carril contrario, se me pone paralela y me dice que le permita meterse. Y yo le digo que no, que ella debería esperar. Pues ella bajó el vidrio y me dio una insultada, me recordó a mi mamá, a mi abuela, todo el mundo me lo recordó. Yo al final de cuentas le dije, pues pase. Porque no me voy a poner a pelear contra eso. No. Pero eso es el ejemplo del tránsito. Ese es el mejor ejemplo. Mira. Es un mal ejemplo, pero es un buen indicador de cuál es el nivel de violencia con el que la gente sale de su casa. Porque fíjate que hay un desorden y el desorden genera violencia. El desorden, yo me quiero quedar con eso. El desorden genera violencia y eso es transversal. Totalmente. En todas partes el desorden genera violencia. Alguien me decía, cuando empezó el metro, recién se inaugura el metro, me hizo la observación siguiente. Es una persona que vive en Villamella. Él me dice, profe, pero mire, cuando uno entra al metro, todo el mundo tranquilo, nadie habla alto. Por el efecto espejo. ¿Por qué? Porque el ambiente de adentro claro, es de limpieza y de orden. Entonces todo el mundo se comporta. Ahora, dice él, pero cuando salimos del metro, volvemos a la realidad. Volvemos de nuevo a la realidad. Qué pena. Profesor Valerón, yo le agradezco mucho que haya sacado el tiempo para estar conmigo esta noche, viernes. Yo sé que usted da clase, tiene consulta, tiene una vida personal ocupada y sacó este tiempo para venir a hablar con nosotros sobre cómo no ser violento, para enfocarlo de otra manera. Gracias por haber estado en 55 minutos. No, gracias a ti por la invitación y estaré siempre dispuesto cuando lo necesite.